inestabilidad, pero llega un momento que tenemos convección seca y convección húmeda. Entonces quizás ahorita no está lloviendo o no ha llovido porque la convección que se está dando es convección, pero es seca. ¿Verdad? Entonces no hay agua disponible en la atmósfera como para que pueda precipitar. Entonces esos son los factores importantes que ustedes tienen que conocer. Entonces, sobre eso, no sé si tienen alguna duda sobre la presentación. ¿Verdad? Ustedes vieron la presentación, vieron la formación de nubes de tormenta, cuál es el proceso de ascenso, cómo se va formando la nube, cómo va viendo esa, como yo le llamo como una licuadora, no así, sino así, ¿verdad? En la vertical, donde hay aire, viento, que asciende violentamente y desciende al mismo tiempo. Y hay una mezcla dentro de la nube. Entonces ustedes miran una nube de tormenta, una nube cumuliforme, entonces podemos ver toda esa evolución que tiene dentro de esa nube. Yo me la imagino, uno se la imagina porque nunca ha estado dentro de ese proceso, ¿va? Toda la literatura nos dice eso. Entonces, ahí dentro del material también hay algo que dice de que la misma fricción que hay entre los cristales de hielo que se forman dentro de la nube forman lo que es la ionización, ¿verdad? Hay una ionización y hay una generación de energía dentro de la nube. Y ahí es que empieza a ver esa energía, esa carga que tiene las nubes y empiezan a darse más zonas de energía positiva y negativa. Entonces empieza a formar toda la parte de energía dentro de la nube y empiezan a formarse los rayos, ¿verdad? Que es por la misma ionización que se forma dentro de la nube. Entonces, se hablaba también ahí de otras cosas como, no sé si dentro de la parte de la precipitación. Luego entramos en la parte de la precipitación y vimos todo ese tipo de precipitación. No sé si ahí tienen dudas dentro de lo que es la precipitación. Ustedes que han estado, hay varios que están dentro de la parte de observación, ustedes tienen que conocer toda esa parte de lo que son los tipos de precipitación y todo ese aspecto. Entonces, espero sobre el tema que estamos hablando, nubes de precipitación, espero algunas dudas que tengan. ¿Están claros? ¿Están claros con la parte de formación de nubes? ¿Cómo se forman? Ese tema no hay ningún problema. Aquí lo tengo. Ustedes están conscientes en este tema porque este tema de la parte de las formas de precipitación, donde dice que la forma más común, aquí lo tienen encerradito. Nosotros como experiencia hemos visto de que hay mucha dificultad al momento de codificar lloviznas y lluvias y chubascos. Entonces, cuando eso sucede, dice que la llovizna, el diámetro es menor o igual a 0.5 milímetros. Una miniatura, es algo que la llovizna, y estábamos viendo la literatura con Jorge, que eso viene desde 1973, mucho menos antes, donde dice que la llovizna se genera estrictamente de la humedad. Entonces nosotros a veces cometemos errores al momento de codificar y tendríamos que ver que aquí rara vez vamos a tener lluvia. Rara vez. ¿Por qué? Realmente en la costa, pero la costa es otro tipo de precipitación. La costa de la precipitación o es lluvia o es chubasco. ¿Por qué? Por la humedad, por la forma de nubes que tenemos, las nubes más de desarrollo vertical. ¿Por qué? Porque tenemos efectos locales y tenemos efectos de brisa marina y toda la litoral costero. Entonces es muy difícil. Entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta al momento de hacer nuestro trabajo como observación, como observadores. Entonces, por decir aquí entraría el juego de la microfranja. Sí, porque estábamos viendo también en ese aspecto, estábamos viendo también ese aspecto de que se codifica, estaríamos viendo de que tampoco de estratocúmulo, tenemos que tener una capa muy baja de estratocúmulo para que no haya lluvia. A veces nosotros tenemos
una combinación así como una lluvia que no es tan gruesa la gota, sino que es un poco pequeño el diámetro y lo confundimos con llovizna, ¿verdad? Pero nosotros la experiencia nos va dando todo eso. ¿Por qué? Porque la llovizna jamás le va a hacer charco, jamás le va a mojar, le va a acumular agua. La llovizna por lo general no alcanza a tocar el suelo porque La llovizna usted cuando es de noche y mira la luz, usted la mira como flota, ¿verdad? Algo así, que flota. Y otra de las cosas es que la llovizna en la parte de la visibilidad horizontal se la reduce más que la lluvia, ¿verdad? Cuando la tenemos una llovizna moderada, una llovizna fuerte. Entonces, todo eso tenemos que entenderlo y que son unas cosas que nosotros tenemos que ir conociendo. Dentro del grupo que está ahorita, nadie, ¿quién de ustedes nunca ha tenido la experiencia de meteorología? ¿Usted? No, usted ya una vez recibió algo. Se me quiere colar ahí como que no sabe nada. Entonces, también estamos viendo en el material la parte de los tipos de precipitación, cómo se origina la precipitación. Entonces estábamos viendo de la parte de ciclónica o frontal, dentro de la parte de los frentes, ¿verdad? El tipo de precipitación. Ustedes saben que los frentes, y ahí dentro de la parte de masas de aire y los frentes, saben que la masa fría, o sea, la masa fría, y luego tenemos la masa más caliente por acá. Entonces, la interacción de estas masas forma lo que es la línea frontal. Entonces, la línea frontal tenemos que nubes de desarrollo vertical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un choque de masas. Entonces, cuando estamos hablando viento que entra en este sentido acá y viento que viene en este sentido acá, entonces tenemos una convección profunda. Entonces, cuando ese patrón se da, tenemos ese tipo de precipitación, ¿verdad? Que tenemos, no lo mismo que tengamos un frente caliente que un frente frío. Ustedes vieron ahí ya toda la diferencia que existe entre uno y otro, ¿verdad? Hasta el tipo de precipitación, el tipo de nubosidad que se da entre uno y otro. Tenemos el otro tipo de precipitación, que es por la parte de precipitaciones convectivas. Entonces las precipitaciones convectivas es algo similar a esto, solo que se dan por fenómenos, ya sea por una vaguada, ya sea por un sistema de baja presión, ya sea por un frente de brisa que tengamos, como lo que se va a producir ahorita la atmósfera está acomodando, ya para la parte occidental o suroccidental, agarrando casi parte de la parte central, lo que tenemos es un frente de brisa que se está organizando. Entonces, este borrador para ejemplo. El otro borrador. Entonces está entrando, ustedes han visto que ya cambió el viento del sur, ¿verdad? Tenemos un viento bien suave del sur, entrando en este sentido, así del sur. Y tenemos algo entrando como del noreste, aquí sobre, hablemos que esta es la costa, ¿verdad? Y aquí algo muy feo. Está entrando algo y entonces vamos a tener un frente de brisa. Esas son las nubes, la precipitación por convección que se va a dar. Y vamos a tener formación acá de nubes convectivas en algún momento, en la parte de La Esperanza, la parte de Gracias, toda esa zona de Ocotepeque. Y puede ser que tengamos algo aquí sobre Francisco Morazán. Entonces esas son los tipos de nubes convectivas que nosotros vamos a tener, nubes de desarrollo vertical. Tenemos las precipitaciones orográficas. Entonces César, no sé si a mí me lo quiere explicar para que no se lo esté hablando. Pero de orografía, yo entiendo la que se da más toda la costa, ¿verdad? Viene lo que es la brisa del mar y hace la convección por la montaña, ¿verdad? Por lo que da la montaña y el cambio del proceso climático. En la brisa es muy común tener ese tipo de precipitación, la brisa marina, ¿va?
Entonces, Barlovento. ¿qué es lo que sucede? Correcto, es el efecto de Barlovento. Tenemos la entrada, si este es el mar, tenemos la entrada de la brisa hacia acá. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué era lo que hablábamos cuando esto es? Porque esta humedad, todo esto que sube aquí va cargado de humedad. ¿Okay? Esto le llamamos advección de humedad. ¿Sí? Advección de humedad. Toda esa humedad que traslada, que nosotros no la vemos, no lo vemos, ¿verdad? Los procesos no los vamos a ver, los procesos. Entonces vemos cómo esa advección de humedad se traslada. Entonces se supone que aquí está la temperatura más caliente, aquí está más fría. ¿Sí? Porque esto es con la radiación solar, ¿verdad? Okay. Esto se calienta más rápido, entonces el viento empieza a fluir acá. Típico en seco. ¿Quién está en seco acá? Típico en seco. ¿Sí? Entonces tenemos muy cerca esa montaña. Es un ejemplo casi de seco. Típico bonito. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Ok. ¿Qué nivel es este? Creo que es a 1000 metros. No, ¿qué nivel? ¿En qué nivel vamos a empezar a formar nubes aquí? Nivel de condensación, recuerden, el nivel de condensación. Aquí cuando ya se forme la condensación, empieza a formar la nube. ¿Sí? ¿Qué ayuda a que se forme la nube? ¿Qué vamos a tener nosotros en la costa como núcleos de condensación? Sales, la misma bruma. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener núcleos de condensación. Entonces, aquí nosotros, para que se forme todo esto, tenemos que tener ¿qué? Convergencia. La convergencia nos ayuda a que todas estas parcelas suban, asciendan. ¿Sí? Entonces, es una convección que Ascendente. seca, húmeda. Húmeda, ¿va? Porque hay formación de nubes. Entonces hay formación de nubes, entonces tenemos una convección húmeda. Por consiguiente, a esto le llamamos barlovento. ¿Verdad? Cuando el aire asciende sobre una montaña. Y esas son las precipitaciones orográficas. También podríamos tener en los valles, en un valle que suba la convección. O sea, típico también tenemos ese efecto de convección por nubes orográficas en el agua y el agua. Y te ponemos ejemplos de lugares acá, ¿verdad? Tenemos convección y aquí vamos a tener desarrollo de TCU y luego de los cumulonimbos y luego vamos a tener precipitación. Puede ser que la convección no sea tan profunda, puede ser que la convección no existan las condiciones como para que tengamos precipitación. Claro, es un efecto local. No confundamos el efecto local cuando tenemos efectos sinópticos. Muy diferentes. ¿Sí? Son muy diferentes. Este es un efecto local. Cuando ya la tenemos la brisa y todo eso. Pero puede ser que el efecto sinóptico domine al efecto local y tengamos otro efecto, otro evento. ¿Correcto? ¿Hasta ahí no hay dudas? ¿O quedaron peor? Claro, objetivo. Con las formas de precipitación, esta era la última que teníamos, la parte de... Luego las nubes asociadas con las zonas frontales, ahí ustedes vieron los tipos de nubosidad que vamos a tener tanto en el frente cálido como en el frente frío, como en el frente ocluido. Típico cuando se viene metiendo un frente, cuáles son las nubes que vienen delante del frente, ¿verdad? Tenemos, dice que hasta nimbostratos se podrían dar en un frente frío.
Luego el frente cálido, que es más nubosidad de convección llana que convección profunda. Cuando yo hablo de convección llana, ¿alguien entiende qué es eso? Convección llana, convección profunda. ¿Quiere que se lo explique? Sí. ¿Lo van a entender? Por favor. Si me prometen, sí. No, gasto salida. Entonces, la convección profunda, tenemos que irnos a imaginarnos la atmósfera en tercera dimensión. Imagínense ustedes la atmósfera como un edificio de unos 10 pisos, por ejemplo. Y mentalícense en eso, porque no la van a ver nunca. Entonces tenemos la atmósfera así. Entonces yo estoy hablando de los niveles, ¿verdad? De altura. De aquí podemos tener una serie de tiempos. Entonces yo tengo 850 hectopascales acá. Por acá tengo 500 hectopascales. Por acá tengo 300 hectopascales y por acá tengo 200 hectopascales. En un tiempo determinado, por aquí, digamos a las 18. Para que yo pueda tener convección profunda, tengo que tener un área aquí de convergencia. La convergencia es masa. La convergencia es como que usted está llenando un saco de masa, un saco de vapor de agua, un saco. Entonces llega un momento que ese saco se llena tanto, como ponerlo por ejemplo, se llena tanto que revienta. Entonces eso tiene que subir. No va a agarrar hacia abajo porque está el suelo, ¿sí? No es tan fuerte como para que rompa el suelo. Entonces ese vapor de agua sube inmediatamente. Tengo que tener convergencia aquí, que me sirva como sustento para que esa masa siga subiendo, o sea, ese vapor de agua siga subiendo. Y tenemos ascenso. Acá arriba, lo que tengo que tener es un área divergente, que me sirva de ventilación, que todo esto que va a subir salga. Entonces, ¿qué está asociado con la convergencia? La convergencia está asociada con ¿qué? Con la vaguada, con los frentes de brisa. Todo lo que me forme nube convectiva. ¿Sí? Entonces aquí estamos asociados con vaguadas. Onda tropical. Cuando yo tengo esto que sube y tengo esta liberación aquí, tengo esa ventilación arriba, entonces tengo garantizada la convección profunda. Nubes que me logran romper posiblemente hasta la tropopausa. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo tiene que comportarse esa parcela de ahí? Dijimos que tenía que subir, ¿y qué tiene que hacer? ¿Calentarse o enfriarse? Enfriarse. Entonces, cuando esto sube y tenemos en un análisis de este tipo, tenemos la temperatura potencial equivalente. Entonces, lo que tenemos que ver es que eso se vaya enfriando, esa parcela se vaya enfriando, la temperatura vaya descendiendo según vaya aumentando, subiendo. Entonces tenemos lo que es una convección profunda. ¿Qué es la convección llana? Okay. La convección llana es que nosotros podemos tener convergencia aquí. Podríamos tener, y esto sube. Podríamos tener aquí divergencia. Pero acá arriba tenemos convergencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una vaguada en altura, tenemos que ver la posición de la vaguada. No hay que equivocarse que a veces dice, tenemos una vaguada en altura y porque está la vaguada en altura va a llover. Hay que ver el eje de la vaguada en qué lugar está. Para pronosticar es importante eso. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, ¿qué es? Por ejemplo, tenemos acá
convergencia por alguna pequeña vaguada que tenemos acá. Luego tenemos una vaguada acá y una dorsal acá. ¿Qué es lo que sucede? Esta parcela de aire sube, pero llega un momento que siente algo acá. Aquí hay algo que lo obstruye, que la detiene. Entonces nosotros no podemos tener nubes convectivas. ¿Por qué? Porque la evolución de la nube logra llegar hasta ahí, mientras que aquí nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, llega un momento que nosotros lo que podemos tener acá son TCU y tal vez algunos cumulonimbus. El 3. Tal vez. Y tenemos algo llano acá. Entonces acá lo que podemos tener es una capa de altos estratos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos algo que detiene la convección. Entonces a esto le llamamos nosotros convección llana. Sí. O sea que cuando hay una dorsal, eso se le... Si la divergencia la generan las dorsales. La divergencia la genera una dorsal. Sirve como una tapadera. Ahí es donde tienen que entender también la parte de las inversiones. ¿Por qué? Porque aquí hay una inversión. ¿Qué sucede cuando esto sucede? Que cuando tenemos que la temperatura desciende con la altura, ¿sí, verdad? Y vemos un diagrama termodinámico que vemos que esto va descendiendo aquí, pero llega un momento que aquí calentó. Acá hay una inversión. Ahí está la tapadera. Ahí evitamos la convección profunda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Aquí qué le va a caer aquí? No va a evitar llovizna. Pues normalmente lo Ese es el pecado capital. Vamos a tener chubascos con lluvias, una mezcla, posiblemente granizo y todo eso. Y cuando descarga, ¿qué vamos a tener aquí? No, eso puede ser chubascos leves y lluvia ligera. Lluvia, capa de altos estratos, lluvia. ¿Sí? Entonces esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra, la convección profunda. Entonces cuando nosotros tenemos esto de corta duración, esto se prolonga más la precipitación. Sí, con la convección ya En el tiempo. queda la capa de los datos que queda 6 horas así, la lluvia ligera. Entonces, ¿estamos claros con eso? Sí. Sí. No, muy difícil te lo voy a entender de primero. Pero no tenga miedo, eso es un proceso que usted va llevando. Es un proceso que quizás en la parte básica, en la parte como están ustedes, es bueno que lo miren, que lo conozcan, pero no que lo aprendan en un 100%. Esto es predicción, ante todo. Es predicción, pero poder definir ustedes, cuando ustedes están observando y miran que un cúmulo empieza a desarrollarse, pero cuando salen a la próxima observación ya no lo miran, es porque hay algo que está contrarrestando su desarrollo. ¿Verdad? Ustedes tienen a veces los cúmulos potentes y los miran y cuando acuerdan ya desaparecieron o hay ralitos. ¿Por qué? No hay sustento como para que ellos puedan desarrollarse en la vertical. Entonces ese es el caso de que posiblemente tengamos una inversión en un nivel ahí. Puede afectar el viento también arriba. Puede haber cortante, o la cizalladura de viento, es importante también. Conocer que puede haber cizalladura en la parte superior de la atmósfera. Entonces, no sé, con este tema, si está bien. El examen, no se preocupen mucho por este examen, preocúpense por el del final, ¿verdad? Que ese es uno de los... no es que no le tomen importancia, pero sí el presencial es un poco más difícil. O sea, tienen que... Previo, claro, va a estar la reunión con todos nosotros para poder despejar todas las dudas. Diga. Para poder hacer... Es que lo importante aquí no es ver... yo siempre he dicho que no es ni tanto
Una nota no nos dice realmente el conocimiento de la persona. Correcto, sí. Entonces lo importante es que capten, pues. Lo importante es que entiendan que al momento de que ustedes estén trabajando, sepan aplicar las cosas como tienen que ser. Porque yo les digo una cosa, hay manuales, la OMM tiene estandarizado todo. Entonces no nos podemos salir de lo que está estandarizado. No podemos empezar a inventar a nosotros solo porque nos antoje ponerle. Eso no se puede hacer en la técnica. Porque cuando nosotros estamos acá, yo siempre lo he dicho, cuando nosotros estamos acá trabajando en meteorología, es una gran responsabilidad la que tenemos. A veces no la medimos, a veces nos hacemos como que menospreciamos lo que realmente hacemos, pero es un trabajo muy delicado. En su momento podríamos tener problemas. Y y este bonito que están viendo acá, que es la estabilidad vertical, no se preocupen mucho. Bueno. Esto realmente es nada más para que ustedes más o menos entiendan, por ejemplo, los procesos adiabáticos en la mujer. Cuando hablamos de un gradiente vertical de temperatura, ustedes lo único que tienen que saber ahí es que la temperatura desciende ¿cuánto? Con la altura. 6.5 grados por cada 1000 metros o 0.65 por cada 100 metros. 1.65. Y eso es típico de imaginarlo, con solo pensar de que ustedes están aquí y suben al Picacho, la temperatura es diferente. Cada 6.5 por cada 1000 metros, por cada kilómetro. Pero eso puede variar. Ahí está estandarizado. Varía después de la hora del día, tendría que variar. Porque ustedes cuando usted sube a la atmósfera llega hay un nivel de 0 grados. El nivel de congelación, y ese nivel de congelación casi siempre está entre los 15 y 15 grados. Entonces está casi estandarizado en la atmósfera. No respira. No afectaría ahí, por decir, el trópico. ¿Ah? El viento. Porque vaya, usted está dando el ejemplo del Picacho, pero yo subo al Picacho y está haciendo viento, voy a sentir una temperatura más fría. Si no está, Pero esa es sensación térmica. sí. Eso ya es sensación térmica. Pero la temperatura en sí, Es por la presión. casi siempre se comporta de esta forma. La presión es Tiene que ver la hora del día. Pero lo que digo yo es que ellos lo estandarizaron por estandarizarla, pero Puede ser que, claro, uno lo puede ver en un radiosondeo, solo así. Lo puede ver. Puede variar un radiosondeo acá o un radiosondeo me puedes decir, bueno, pero en La Esperanza es más alto y puede ser que allá haga un radiosondeo, no es el mismo, claro, no va a ser el mismo. Pero puede ser que el nivel de 0 grados se logre lo mismo. El mismo nivel. Entonces, se estandariza. Puedo ver un radiosondeo de Costa Rica, entonces sube y puede ser que el nivel de 0 grados esté también en el mismo nivel. Y realmente es algo que está como estandarizado, ¿verdad? Y no importa si es como dice, si es la hora o la noche. Quiero decirles que el sol, los rayos solares no calientan la atmósfera. Tiene que tener claro. El rayo solar entra, pasa, solo es que pasa de la superficie, el suelo. Ustedes vieron ya la parte de la distribución, ¿verdad? De toda la parte de la distribución de la atmósfera, ¿verdad? Y la energía, la distribución de energía, ¿verdad? La que se refleja, la que refleja el suelo, la que absorbe la atmósfera y todo eso. Entonces en eso yo creo que ya hicieron un examen y ya más o menos tienen. ¿Sí? Entonces cuando yo hablo de que en el proceso que vimos, que cuando hay subsidencia, que le llamamos, cuando se forma la convergencia y hay descensos en la atmósfera, se calienta la atmósfera, no es el sol que la calienta.
Es el proceso dinámico de la atmósfera. Vamos. Entonces vimos que ahí, como el gradiente vertical de temperatura, estábamos hablando de que tenemos, que dice que aproximadamente, porque buscamos un aproximado, entre 6 y 7 grados, y entonces lo han redondeado como en 6.5. Pero no es algo que... Exacto. Ninguna unidad de medida exacta. No sean tan bárbaros, no sean tan estrictos. Entonces, por cada 1000 metros. Ahí está bien claro, no sé si lo están viendo en el 2.1. Ese es aproximadamente de 6 a 7 grados por kilómetro. Entonces, eso es muy... Entonces, ese es el que hablábamos del gradiente vertical de temperatura, que aquí tenemos 10 grados, aquí tenemos 0 grados, aquí tenemos menos 10, menos 20. Entonces, aquí tenemos 20, salimos así, ya se va enfriando así. Típico, y aquí tenemos la... Entonces es típico que tengamos eso, enfriando la temperatura. ¿Sí? Luego tenemos el gradiente adiabático seco. Cuando habla de seco, es seco, sin humedad. Y dice que, ahí está, el gradiente adiabático seco se enfría 9.8 por cada metros. Es seco. Entonces está como estandarizado. Cuando ya hablamos de adiabático, no estamos hablando de la misma temperatura de vertical, es algo muy diferente. Estamos hablando de un gradiente adiabático seco, o sea, ya viendo parcela que sube. No estamos hablando de la temperatura ambiente, sino de una parcela que sube, pero que va seca, no va con humedad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este ambiente, que usted agarra un globito aquí y sube, y usted va viendo qué temperatura hay en el ambiente ahí. Cuando nosotros hablamos de gradiente adiabático seco, gradiente, este es el gas. Estamos hablando ya de una parcela que estamos como teniendo acá, pero que no lleva humedad, está seca. ¿Sí? Entonces esta no sufre ningún cambio, ella sube. ¿Cómo? Dice ahí, se enfría, dice el gradiente adiabático seco a 9.8 por cada metro. Pero esa, como dice ahí, va, es una porción de aire. Una porción de aire. Parte, no intercambia calor traspasando sus fronteras. Por consiguiente, dice una porción de aire más cálida que el aire circundante no transfiere calor a la atmósfera. Entonces, en eso tiene que quedar claro. Es seca, no tiene ninguna característica, ella va a subir, no va a pasar nada en la atmósfera. Entonces, cuando nosotros hablamos, y se los muestra en el diagrama, ¿ves? Es algo que no tiene ningún cambio. El diagrama ahí está bien. Cuando ya hablamos de gradiente adiabático húmedo, que es el gas, esa sí ya lleva ya lleva humedad. Entonces esta ya va cargada de humedad. Entonces estamos viendo una parcela ya cargada de humedad. Entonces dice que ya esa contiene vapor de agua, seguirá enfriándose en el gradiente, dice vertical adiabático seco, hasta que alcance su temperatura de condensación o punto de rocío. Entonces, cuando nosotros tenemos, y eso es importante que ustedes lo sepan los que están en el observatorio, cuando nosotros tenemos el punto de rocío, aunque no les parezca, el punto de rocío nos está indicando la cantidad de agua disponible que tenemos en la atmósfera. Cuando nosotros tenemos rocíos altos, es porque tenemos agua disponible y se ve la humedad alta. ¿Sí?
Entonces, está hablándoles ahí bien claro donde dice, ese vapor de agua seguirá enfriándose en el gradiente vertical adiabático seco hasta que alcance su temperatura de condensación o punto de rocío. Entonces, el nivel de condensación, o sea, lo que tenemos nosotros como punto de rocío, es el agua disponible en la atmósfera. El punto de rocío es agua disponible. Eso es importante. Y dice que este nuevo gradiente, conocido como gradiente vertical adiabático húmedo, a diferencia del gradiente adiabático, no es constante, pero depende de la temperatura y la presión. O sea que ahí ya va a depender de la temperatura que hay en el ambiente acá y la presión atmosférica. Y sin embargo, dice, en la mitad de la troposfera se estima un gradiente aproximado de 6 a 7 grados por cada 1000 metros. O sea, también ella se logra enfriar y logra adquirir características similares a la del gradiente adiabático seco. Entonces, cuando hablamos de gradiente ambiental, es que aquí se confunde un montón de cosas porque hablamos de un montón de gradientes, ¿va? Gradiente vertical de temperatura, gradiente adiabático seco, gradiente adiabático saturado o húmedo, y luego hablamos de gradiente ambiental. Dice aquí, como se dijo anteriormente, el verdadero perfil de temperatura del aire ambiental muestra el gradiente vertical del ambiente. Este algunas veces es denominado gradiente vertical prevaleciente o atmosférico. Es el resultado de complejas interacciones de factores meteorológicos. Generalmente se considera que consiste una disminución de temperatura con altura. Es particularmente importante para la circulación vertical, ya que la temperatura del aire circundante determina el grado en el que una porción de aire se eleva o desciende. Entonces dice aquí, como se indica en la figura 3, el perfil de temperatura puede variar considerablemente con la altitud. Algunas veces puede alcanzar gradientes mayores que el adiabático seco y en otras ocasiones menores. El fenómeno producido cuando la temperatura aumenta con altitud se conoce como inversión de temperatura, que era lo que hablábamos de las inversiones. Entonces, puede alcanzar el seco y luego humedece. Entonces, dentro de todo esto hay una variación de temperatura acá. Entonces, esto es una inversión, va. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ambiental, hablamos de una combinación entre el seco y el húmedo, el seco y el húmedo. ¿Por qué? Porque aquí ya va descendiendo, luego hay un calentamiento acá y luego sigue descendiendo. Entonces estamos hablando de una combinación entre el seco y el húmedo. Entonces cuando hablamos de inversión de temperatura, está claro que es cuando se calienta, ¿verdad? Cuando eso calienta. Y luego hay un grupo de globitos. No sé si me entendieron eso de los globitos. ¿Sí? ¿O hay dudas con los globitos? Cuando ya hablamos de estabilidad atmosférica, estamos hablando de cuando hay estabilidad y cuando hay inestabilidad. Y ahí aparecen un montón de índices de inestabilidad, ¿verdad? ¿Entendieron esos índices? Y está la figura que tiene importante esa figurita. La del carrito. ¿Eh?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces hablábamos de las condiciones inestables. No sé si alguien entiende sobre esto de las condiciones inestables. Cuando hablamos de condiciones inestables, es cuando nosotros tenemos índices de tormenta altos. Hay unos índices establecidos como el índice K, como el Showalter, como el Richter, como el total, como el K, que ya están establecidos, ¿verdad? Y allí al final ustedes tienen eso de los índices. No sé si lo... Vamos a hablar de las inversiones. En la página 16. ¿Eh? Están los índices de estabilidad tradicionales, que se hablaba del Richter Index, del Showalter, del total y del índice K. Y ahí está más o menos la interpretación de cada uno de ellos. Cuando nosotros en un análisis, pues esto es más que todo para predicción, recuerden. Esto es nada más para que lo sepan, no es que lo van a utilizar. Pero dice ahí la interpretación de indicadores de inestabilidad. Está, por ejemplo, el índice total. El índice total, cuando nosotros tenemos de 45 a 50 resultados, cuando nosotros tenemos un análisis, ¿verdad? Un análisis ya sea como el WinGrid o cualquier otro software que nos esté dando estos índices, tenemos de 45 a 50 posibles tormentas. O nosotros tenemos de 50 a 55 son probables tormentas y posiblemente severas. Son los valores para que nosotros vamos a estar viendo. De 55 a 60 probablemente tormentas severas, o sea, convección profunda, porque estos índices son para convección profunda, recuerden, para poder determinar la convección. Los índices K dice, el K mayor de 30 es potencialmente marcado para fuertes precipitaciones. Abajo de 30 nosotros no podemos tener formación de nube convectiva. Si nosotros tenemos arriba de 40, mayor de 40, tenemos potencial óptimo para tormentas severas y fuertes precipitaciones. Eso con los índices, ¿verdad? El índice K. El Richter Index, o sea, ese nos indica que si el valor está entre 0 y menos 3, levemente inestable. Si nosotros vemos de menos 3 a menos 6, moderadamente inestable y hay fuertes tormentas. Y de menos 6 a menos 9, notablemente inestable con tormentas severas y hasta granizo. Y arriba de menos 9, extremadamente inestable y se pueden presentar supercélulas y tornados. O sea, esos son los valores más o menos para poder determinar con los índices los grados de inestabilidad de la atmósfera. Luego tenemos el Showalter Index, que es si es mayor de 0, dice estable, posiblemente posibilidad de tormenta casi nula. Si está entre 0 y menos 3, es moderadamente inestable, es parecido al Richter, ¿verdad? Este del Showalter. Y si es de menos 4 a menos 6, notablemente inestable, tormentas severas y graves. ¿Cuál es que usamos más acá? Me gustan casi todos. Bueno, Y estos están más que todo ya, se usan más que todos acá en la parte del trópico. Hay bastante convección, ¿verdad? Bastante convección profunda. Menor que 6, extremadamente inestable, y es, como les digo, parecido al Richter. Luego la parte del Cape. El Cape, que es el aire inestable, cuando nosotros trabajamos en un tefigrama y hallamos el nivel de libre convección.
y luego nos vamos por una diabática saturada. Entonces lo que queda entre la temperatura ambiental, lo que llamamos la temperatura ambiental, y esa adiabática saturada, esa área es el K. ¿Sí? Entonces lo que les voy a más o menos a mostrar acá. No tiene que ver bastante con los vientos. Entonces nosotros tenemos algo aquí. Algo que va aquí. Algo que va aquí. Entonces tenemos que, por ejemplo, tenemos la diabática saturada en este sentido así. Entonces cuando nosotros tenemos el nivel de libre convección acá, entonces nos vamos por una diabática saturada. Esta es la diabática saturada. Entonces toda esta área es positiva. Entonces aquí no hay ninguna inversión, sino que hay una inestabilidad completa. Entonces tenemos esto acá, entonces tenemos toda esta área. Y este es el K. Entonces tenemos un área muy inestable, ¿verdad? Para poder determinar el tipo de tormenta. Entonces aquí están los valores, y nosotros tenemos un valor entre 2500, que este valor nos dé 2800, por ejemplo. Tenemos notablemente inestable, tormentas severas que pueden dar. Entonces eso es como nosotros podemos relacionar esto. Pero nosotros podemos determinar un K haciendo un análisis de un tefigrama. Pero tenemos que tener un radiosondeo, claro. Entonces el WinGrid trae ya la macro para poder ver los tefigramas. Y ya le trae ahí la mejor herramienta para pronosticar el WinGrid. ¿Por qué? Porque nos trae esa macro ya, donde podemos ver los índices de inestabilidad, todos los índices de inestabilidad, los que mencioné ahorita, y también le da el K. Le muestra el tefigrama y le muestra el radiosondeo. Es un pronóstico, claro, ¿no? Es un pronóstico. Y le da todo lo que es el área K, o sea, el área de inestabilidad que nosotros. Entonces es importante conocer. Entonces, si nos vamos atrás, y aquí para interpretar lo que es más fácil es con el carrito. En la figura 11A dice, podemos describir condiciones atmosféricas estables. ¿Qué es lo que sucede? Vean cómo el carrizo es como que sea la parcela de aire, ¿verdad? Dice a subir, pero no puede subir, entonces tiene que regresar a su estado. Ahí se queda, entonces es una condición estable. Entonces la parcela dice a subir, la parcela de aire dice a subir, pero no hay condiciones para que siga subiendo, y las condiciones ya las vimos ahí, porque no puede subir a la parcela, se detiene en el aire, puede ser una inversión, puede ser muchas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una condición de atmósfera estable. Entonces, en la otra, describe condiciones neutrales, neutras, que esas condiciones sube, pero no pasa nada, ¿verdad? Eso no pasa nada. Y tenemos la otra, que ya son las condiciones inestables, que el carrito, aquí lo tienen de bajada, va, lo dejan ir y nadie lo detiene. Entonces ahí es como que nosotros es a la inversa, como lo que vimos anteriormente. La parcela de aire sube, nadie la detiene, sube, se enfría, se condensa, nadie la detiene. ¿Qué es lo que sucedió? Se formó el cúmulo, luego la etapa de madurez del cumulonimbus, cayó el tormentón y ya. Tenemos una atmósfera inestable. Esa es la mejor forma para que ustedes entiendan de una forma así sencilla cuáles es inestabilidad, estabilidad y condiciones neutras. Entonces, está claro, ¿verdad? Que cuando yo les digo condiciones estables es porque sí hay algo que sube, pero hay algo que lo detiene
y se vuelve a quedar tranquila. Y lo que yo hablaba con los cúmulos potentes, que ustedes a veces miran que se desarrolla todo, pero luego desaparece. Eso es algo muy típico. No sé si Ana quería decir algo. No. Quédame de ahí con la... No sé si más o menos entienden. Yo lo que quiero es que entiendan así, de forma así sencilla, que cuando ustedes estén experimentando eso en su trabajo, o aunque no estén en su trabajo, y estén viendo, porque ya cuando entran a la parte de meteorología, les agarra la curiosidad de estar viendo las nubes. Sí, porque eso es algo que es algo nuevo, ¿verdad? Y entra la curiosidad. Entonces a veces, o ustedes han visto que a veces se forma la convección, se forman las nubes, se forma el tremendo nubarrón y no llovió. Ustedes ven, no llovió. Y tenían como luminoso, y tenían todo, y cuando cortaron desapareció todo. ¿Qué pasó ahí? No me está olvidando, porque no la convección. Hay un factor bien importante, que es el agua disponible. ¿El agua? Disponible. ¿Qué tanta agua disponible tengamos como para que pueda precipitar? El agua disponible es la que nos da el factor para que pueda precipitar. Y nosotros podemos tener convección, se puede formar, porque la humedad es factor importante para que se formen las nubes, pero no para que precipite. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos, se formó todo, hay convección, hay inestabilidad. Hablábamos de que el carrito se fue todo, subió, se formó, pero se formó el agua y todo, pero no hubo suficiente agua disponible en las nubes como para que eso pudiera caer de nuevo. ¿Qué pasó con las nubes? Las nubes se absorbieron. Eso es como cuando ustedes no sé si les mandaron algo en WhatsApp de un zorro, eso, un pancho, que agarra un y se pone el agua. ¿Qué sucede con el vapor que tiene las nubes? O sea, lo que acumuló de agua las nubes, hay algo extra que se lo absorbe, entonces se disipa y no precipita, se lo absorbe. O sea, eso se lo absorbió la atmósfera y no precipitó. Eso ahí. Okay. Posiblemente al día siguiente que hayan condiciones como para que agua suficientemente disponible y se pueda precipitar. ¿Sí? Entonces, hay otros casos que se dan, porque dentro de meteorología tenemos de que dicen a veces las personas, y nosotros lo escuchamos, yo a veces lo escucho, y dice, esa tormenta se fue en viento. El ventarrón y no llovió. Entonces el frente de racha, o sea, las microráfagas que bajan de los cumulonimbus, que son las mismas corrientes que suben y al mismo tiempo bajan, no tienen tanta agua disponible como para que, porque a veces cuando ya empiezan a bajar las corrientes de viento que descienden de la base de la nube, empieza a precipitar, empieza ya a verse la precipitación a la distancia y se forman los microbursts que le llaman, ¿verdad? O las microráfagas. Que ahí está ese tema dentro de la parte de, no sé si lo vieron, las microráfagas. Que está dentro de la parte de las células de tormenta. ¿Lo vieron ahí? Está en el material. Sí, de tormenta severa. Entonces, pero a veces viene sin precipitación, solo viene el ventorral y pasó y se llevó todo, los vientos huracanados que dicen en los medios de comunicación. Al otro le llamamos frente de racha, el viento que desciende de la nube como luminoso. Y hablaban de la base de la nube, ¿verdad? Cuando la base está arriba, cuando la base está más abajo. ¿Verdad? Entonces cuando la base está muy abajo, muy cerca de la superficie, y esto empieza a caer acá, es súper peligroso. Es súper peligroso. Realmente si hay suficiente agua disponible y puede haber precipitación fuerte, precipitaciones abundantes. Es muy normal, pero cuando tenemos la base muy cerca del suelo, a veces nos da miedo codificar las nubes de cumulonimbus a 1500 metros, perdón, 1500 pies. Y se dan. Aquí se dan. Cuando ya la nube empieza a descender y empieza a descender esa ráfaga
esas micro ráfagas de viento y chocan, que es cuando se les puede dar el variable con viento rachado, que es cuando lo pueden codificar, cuando tienen que codificar esto así, qué sé yo, 12, 30, por ejemplo, ¿okay? Es cuando tenemos esas micro ráfagas que caen dentro del, pero es como lo único que tiene que estar aquí, ¿va? Caen, entonces distribuyen el viento para todos lados, como loco, digo. Jala para acá, jala para allá. Entonces eso es lo que genera la micro ráfaga. Entonces el ejemplo es este: cae el viento con gran fuerza, pero a veces viene seco, a veces no trae precipitación, es solo el viento que se da. Y pasó, ¿verdad? Y luego tenemos que ya terminó todo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos más o menos ver dentro de la parte de estabilidad. No sé si hay alguna duda. El carrito es importante. Dentro de las preguntas, no voy a profundizar mucho en esto, tal vez unas 3 preguntas de esto de estabilidad, pero sí que quiero que sepan más o menos determinar eso, la estabilidad, cuando es estable, cuando es inestable, cuando es neutro. Eso es importante. Los índices no es necesario que los aprendan de memoria, porque ustedes posiblemente a futuro vayan a hacer pronósticos, vayan a predecir, pero entonces es importante decir que ya los conozcan, que existen, ¿verdad? Que está el índice K, que si usted mira un índice K arriba de 40 ya es tormenta segura, que si usted mira un K arriba de 2000, 2500 también hay posibilidad de que hay tormenta. Entonces todo eso es importante que lo sepan, que lo conozcan. Cuando hablamos de inversiones, que es el tema que está también ahí, inversiones, hablamos que es cuando hay un y que lo venimos hablando muy desde hace rato, siempre con esto. Hablábamos del gradiente de temperatura. Y dijimos que se enfría normalmente, el gradiente vertical se enfría, el ambiental se enfría, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos una inversión, se viene enfriando y luego calienta, se enfría y luego calienta. Entonces, estas son las inversiones. Estoy hablando mucho yo. ¿Tienen agua? No, café, un refrigerio. O nos paramos un ratito, nos relajamos. Vale. Váyanse, no se vayan. Sí, ahí ya la tengo. Hablar un poco de inversiones. Cuando hablamos de inversión y hablábamos de todos los procesos que se dan en la atmósfera, cuando hay ese calentamiento, nosotros ese aumento de temperatura en ese gradiente vertical, podemos ver esas pequeñas áreas, ¿verdad? Entonces hay esas pequeñas, pero se da por diferentes fenómenos. Entonces nosotros ahí dentro del material tienen que hay inversión por subsidencia. Es una inversión a veces bastante fuerte y que en su momento nosotros tenemos muy poca, se puede decir, formación de nube convectiva, o no se puede haber formación de nube convectiva. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una inversión por subsidencia?
por lo general tenemos en un plano así. Si aquí tenemos 200 hectopascales, aquí tenemos 500 y aquí tenemos 850. Lo que tenemos acá es una convergencia de niveles altos. ¿Okay? Y tenemos un descenso. Y aquí lo que tenemos es divergencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros... Esa es la convección llana. sí, por lo general eso se llama es una subsidencia. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un patrón así, cuando tenemos una vaguada en altura, pero tenemos un sistema anticiclónico abajo, una dorsal o un sistema de alta presión. Cuando nosotros tenemos acá esto, por lo general tenemos tiempo muy soleado, tiempo sin nubes, despejado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay aquí nosotros no tenemos ningún tipo de ascenso, tenemos una atmósfera muy estable, esto lo podemos llamar mucha estabilidad. Tenemos estable. Cuando estamos hablando de subsidencia, ¿va? Hablando de subsidencia, tenemos una atmósfera muy estable. Entonces, cuando nosotros tenemos subsidencia, por ejemplo, hay casos que nosotros tenemos, por ejemplo, una tarde o una noche tenemos tormenta eléctrica, ¿va? Una tormenta eléctrica, pero durante la noche se forma una subsidencia. Como nos queda mucha humedad y como se comprime tanto la atmósfera, y la humedad nos queda esparcida en un pequeño espacio acá, podemos tener la formación de niebla o una capa de estratos acá. Si hay suficiente humedad. Cuando no hay humedad, entonces cuando no hay suficiente humedad, entonces no podemos tener formación de niebla, ni podemos tener quizás formación de estratos, porque no hay humedad suficiente. Entonces aquí cuando nosotros tenemos, por lo general hay estabilidad y cielos despejados. Una noche. Y es cuando más baja la temperatura. Cuando tenemos un patrón de subsidencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando eso pasa, pues nosotros tenemos esa inversión, ¿verdad? Esa inversión que se da y que por lo general, entonces tenemos esa gran tapadera acá. Todavía un poquito. Tenemos esa gran tapadera que no nos permite que nada suba en la vertical. Entonces tenemos esa inversión siempre acá. Y puede ser por subsidencia. Ahí dice que está asociada también a los anticiclones, desciende, fluye hacia afuera de una rotación que sigue la dirección de las agujas del reloj. A medida que el aire desciende, la mayor presión existente en altitudes menores lo comprime y calienta el gradiente vertical adiabático seco. Entonces, están hablando de que hay una compresión, ¿verdad? Desciende todo eso, ese aire desciende y por lo general tenemos, dices, cielo, durante el día la capa de inversión resultante de este proceso con frecuencia se eleva a cientos de metros sobre la superficie. Durante la noche la base de una inversión por subsidencia generalmente desciende, o
sea que en la noche desciende. Yo lo que les digo que si hay humedad puede generar una capa de estratos, una capa de niebla y quizás hasta llegar al suelo debido, dice, al enfriamiento del aire superficial. El efecto de los días despejados y sin nubes, característicos de los anticiclones, propician las inversiones por radiación, porque también hay una inversión por radiación. También aquí también nos menciona un poco, pero existe una inversión por radiación que en estos momentos puede ser que nos afecte un poco, o tenemos el humo. Entonces, la inversión por radiación es cuando el sol empieza a salir en las horas de la mañana. Hay un descenso leve de temperatura en la vertical y luego nos calienta acá y luego desciende. Entonces, esto se da muy cercano al suelo, en la mañana cuando viene saliendo el sol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está fría la parte de la superficie. Cuando viene saliendo el sol nos calienta un poco la parte más arribita de la atmósfera y eso lo que hace es que se forme una inversión por radiación, le llamamos. Entonces, cuando tenemos esa gran capa de humo en la mañana, cuando como aquí está más caliente que hay una inversión, se forma esa tapadera y tenemos esa capa de humo que no sale, ¿verdad?, en la vertical, o sea, no puede salir. ¿Por qué? Porque está atrapada ahí, está atrapada en esa parte de la inversión. Cuando ya el calentamiento se generaliza en toda la parte de la superficie del suelo, es la inversión como que empieza a desaparecer. Entonces ya eso, ¿qué es lo que sucede? Cuando eso ya desaparece un poco la inversión, tenemos de que el humo empieza a levantarse, empieza a subir, entonces empieza a mejorar un poco la visibilidad. Ahorita con lo del humo, ¿verdad? Es muy típico y es importante cuando nosotros tenemos lo que se hacen pronósticos en los aeropuertos, saber si existe inversión durante la mañana y qué tanto puede afectar esa inversión como para que el humo se quede estancado. Y probablemente aquí en Tegucigalpa, que es un hueco, entonces se queda estancado el aire. Y otro factor es el viento, ¿verdad? Si el viento está muy suave, está calmo, entonces la capa de humo se mantiene ahí estable. Y aunque la inversión desaparezca, pero como no hay viento que lo desplace, entonces sí sube un poco más la capa de humo, pero siempre se queda estancada por la intensidad del viento que suena. Entonces, hay otro tipo de inversiones. Está la inversión frontal, que ahí solamente es de leer, dice la inversión relacionada tanto con los frentes fríos como con los cálidos, o sea, está relacionada con ambos. En el avance de cada frente, el aire cálido desplaza al aire frío, de modo que se produce una circulación vertical mínima en la capa de aire frío más cercana a la superficie. Entonces, cuando se desplaza esa masa de aire, pues casi siempre se forma esa inversión de temperatura. Y también está la parte de las inversiones por advección. Las inversiones por advección están relacionadas con el flujo horizontal del aire cálido. Cuando éste se mueve sobre una superficie fría, y esto aquí están diciendo que se forma más en la parte de la, cuando pasa por una superficie de nieve. Entonces, ese aire que pasa ahí forma una inversión, más que todo cerca de la superficie del suelo. Y están hablando de otro tipo de inversión por advección. Se produce, dice, cuando el aire cálido es impulsado sobre la parte superior de una capa de aire frío. Este tipo de inversión es común en las pendientes de las cordilleras. Cuando el aire cálido del oeste desplaza, están dando un ejemplo de donde se dan estas inversiones, que es en Denver, ¿verdad? Y ahí está, sobre la montaña, como el aire sube, el aire frío, sube sobre la montaña y forma una capa de inversión. No sé si lo miran ahí, ¿verdad? Pasa el aire frío y luego forma la inversión y hay como una cizalladura de viento ahí sobre la parte del aire cálido. Entonces, más que todo, lo importante de este tema de las inversiones es que ustedes conozcan que las inversiones se forman en diferentes fenómenos. Está la inversión de los alices también, que nos mencionan acá. Entonces, esa capa de inversión, lo importante es que sepan que es un aumento en la temperatura, una vertical, no desciende, sino que aumenta. Entonces, ese pequeño aumento que tiene es la inversión, ¿verdad? Es ese calentamiento que no es muy usual que se dé, pero que sí se da. Sí se da. A veces uno
te ponía de ejemplo cuando mira que se están formando las nubes y mira el desarrollo bien bonito y todo, y cuando fueran, ¡pum!, aparece. Entonces, hay algo que contrarresta ese desarrollo y eso es la parte de las inversiones. Puede ser por cualquier cosa. No sé si alguien, este era el tema, este era mío, ¿o no? No. No sé si hasta acá desean algo más, o si no pasamos. Sí, estamos en ese tema en el que estaba ahí. Sí, ese era el Pasamos al 3. Rápidamente, la visibilidad es algo muy, yo lo miro muy sencillo esto. ¿verdad? La teoría lo explica bien ahí. Muy sencillo porque aquí lo que están son los fenómenos que reducen la visibilidad, los litometeoros, la parte de los hidrometeoros, más o menos lo que tienen que tener ustedes presentes es que con lo de la visibilidad con las nieblas, por ejemplo, ustedes tienen que, ya saben que la niebla, la visibilidad se reporta en los reportes abajo de 1000 metros, ¿sí? Niebla, y si es neblina es arriba de 1000. No tan claro, ¿verdad? Y los hidrometeoros, como sea la bruma, el humo, que tiene que reportarse, ¿verdad? 5, ¿verdad? 5 el ya codificado, ¿verdad? Abajo de 5. No, sí, abajo de 5. Sí, abajo de 5. Ya aparte de cuando miren la codificación, ya eso es en codificación de los metales, los especies, cómo tiene que ir la codificación. Aquí nada más hablábamos también de la parte de el tipo de visibilidades. Y aquí está lo que les hablaba de esta tablita que es importante, el meteoro, la lluvia, dice la visibilidad, pues por lo general cuando hay lluvia, hasta menores de 3 kilómetros, se puede dar visibilidades menores de 3 kilómetros, la llovizna menores de 1 kilómetro. O sea que no es lo mismo, ¿verdad?, que tengan llovizna que tengan lluvia. Eso es importante. La niebla, están hablando de menos de 1 kilómetro también. Y la neblina de 1 a 2 kilómetros, o sea, ya arriba de eso. Y vean que para reportar niebla tenemos que tener de humedad de 90 a 100%, para que se pueda reportar niebla. Y la parte de la neblina de 80 a 90% se puede reportar neblina. Entonces esos son, no sé si están con la parte de los RBL, que más que todo es un instrumento, no lo utilizamos acá, nada más es que lo conozcan y que sepan que puede existir. Lo que es la parte de los MOR. El MOR es lo que ustedes hacen, ¿sí? Que ustedes hacen que tienen identificados puntos de referencia y todo eso, y pueden reducir la visibilidad. El alcance visual de la pista, que era lo que decía, aquí está escrito que es lo que es, los RBR. La visibilidad vertical, que es el techo que ustedes pueden más que todo ver, ¿verdad? Techo de nubes, por ejemplo. Todos ustedes conocen que el techo de nubes es arriba de 5 octas de nubosidad, ¿verdad? La visibilidad oblicua, o sea, la que traen los pilotos, eso es importante. No es la misma la visibilidad que se está viendo como observador, como la que está viendo el piloto o como la que está viendo la torre de control. Por eso hay ese conflicto con torre de control, ¿verdad? Porque la torre de control está más arriba, está como a 10 metros más arriba, y ellos están viendo otro tipo de visibilidad. Pero la que manda es la que dice el observador,
¿verdad? Lo único que hay que ser justos y hay que ser, Sí. trabajar de la forma como tienen que hacer, ¿verdad? Si tienen puntos de referencia, enfocarse en esos puntos de referencia. Hay unos dibujitos ahí con alguna visibilidad y hay unos ejemplos. Hay un ejemplo cómo miraría la visibilidad el piloto cuando va a hacer su aproximación y que tenga una capa de neblina, por ejemplo aquí dice de niebla, perdón. Cómo haría la aproximación. Las ilusiones ópticas, o sea, el sol, ¿verdad? El sol es importante que cuando se miran esas ilusiones ópticas. Y bueno, está la parte de los puntos de referencia, que esos ya están estimados acá. No sé, con esto yo lo miro muy de visibilidad y no creo que tengan problema. ¿Cuál otro? ¿Qué? ¿Que no saben de eso? Todos lo saben. Circulación general. Bueno, en masas de aire, ahí hay un poquito de... ¿Qué dudas tienen ahí sobre las masas de aire y los sueltos? Vamos a ver. Ayúdenme. Yo no voy a ver todo. Masas. ¿Qué entienden por las masas de aire? Ahí está bien definido. Esto de la estabilidad, lo mismo casi. Eso es lo que estábamos viendo anteriormente. Se está hablando de la inestabilidad y estabilidad que traen las masas oceánicas. De aire. Están las condiciones necesarias para la formación de masas de aire. Entonces, lo más importante es que tienen que ver la clasificación de masas. Y los efectos, ¿verdad? Los movimientos verticales del aire. Y efecto para la mano. Las regiones generadoras de masa de aire, ahí está. O sea, vean que existen en la clasificación de masas, por ejemplo, ahí hay una tabla. Hay aire ártico o antártico, o sea, hay masas de aire que se forman en el Ártico o en la Antártica. ¿Han ustedes escuchado hablar de una masa ártica? Las masas árticas son las más frías, porque se desprenden de la parte ártica. Esas son las más frías, esas son las que las temperaturas son buenas, ¿verdad? Entonces, cuando una masa de aire son extremadamente secas, muy secas, se desplazan las temperaturas por general. El anticiclón que viene acompañando esa masa de aire es muy profundo y genera temperaturas muy frías, extremadamente frías, como las que se dieron con la super tormenta que hay en Estados Unidos. Cuando es ártico, cuando es una masa de aire polar, son frías pero no tan extremadamente frías. Entonces esas masas se empiezan a desplazar, empiezan a tener un movimiento. Y cuando ya empiezan a chocar, porque cuando la masa de aire frío sale, por ejemplo polar, entonces ellas están como ahí, como en reposo, como todo así tranquilitas, ¿verdad? Cuando empieza a haber un sistema de anticiclones migratorios, porque son anticiclones migratorios, ustedes vieron la parte de circulación general. Ya lo vieron, ¿verdad? Que existen las células de circulación, la célula de Halley, la de la de Polar, y vieron que hay patrones de circulación, o sea, cuando miran esas celdas de circulación, hay un cinturón de bajas presiones en el ecuador, luego hay un cinturón de altas presiones, ahí como por los 25-30 grados, luego tenemos más arriba un cinturón de bajas presiones, y luego tenemos arriba
otro cinturón de altas presiones, ¿no? Así está distribuido eso. Entonces cuando ese anticiclón empieza a desplazarse, y aquí hay otra masa, y aquí está fría y aquí está menos fría, ¿va? No es que está caliente, es menos fría que esta. Cuando ella empieza a desplazarse, entonces hay un choque, entonces empieza a formarse el frente. Entonces cuando ellas ya empiezan a desplazarse, y ya cuando ustedes miren más profundamente más cursos, van a empezar a ver frontogénesis, ¿verdad? Que es cuando ya empieza a formarse el frente, que es la frontogénesis. Entonces ya ahí tenemos puede ser que esta masa sea ártica, como les digo yo, muy fría, y empieza a moverse y se empieza a desplazar. Y hablan de también aire ecuatorial, aire tropical. Entonces, la diferencia que también existen es que unas son marítimas, otras son terrestres. Entonces, las marítimas ven más cargadas de más humedad, las terrestres de menos humedad. Entonces, eso es importante. Entonces, cuando nosotros estos frentes empiezan a bajar, toda esta masa de aire se va modificando según se vaya desplazando. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que según el movimiento de esto y choque con esto, entonces cuando eso empiece a moverse y se empiece a mover, va a llegar un momento que esto va a ser un tremendo frente desplazándose. Según se vaya trasladando desde la parte de la zona ártica hasta llegar hasta las zonas tropicales, esto se va a ir modificando, según se vaya desplazando, se va a ir modificando. No vamos a tener las mismas temperaturas que cuando salió, ¿verdad? Difícilmente, según se vaya desplazando. Y entonces, cuando nosotros tenemos eso, no es lo mismo la temperatura que se va a dar en la parte de Canadá como en la parte de Estados Unidos. Según se vaya desplazando, las temperaturas se van modificando y va a llegar un momento en que esto va a desaparecer, que es la frontólisis. Se terminan los frentes. Entonces, esas son las masas. Entonces está el aire ártico, el aire polar continental, está el aire ecuatorial, está el aire polar marítimo, el aire tropical continental, está el aire tropical marítimo. Entonces ahí hay una tablita, más o menos, que ahí les resume todo, con las masas de aire, los símbolos, las temperaturas que más o menos traen, que hay las temperaturas que originan. Entonces, todas estas zonas de masas de aire, por general se le llaman manantiales de aire que existen ahí. Y vean las propiedades de la Ártica continental. Es muy fría, muy seca, muy estable. Vean la parte de la humedad específica, o sea, la razón de mezcla que trae esa 0.05 a 0.2. Muy baja, muy difícilmente, ahí como les digo, son condiciones muy estables. La temperatura con que se empiezan a desplazar esas masas es de menos 55 a menos 35 grados, bajo cero. Y está la masa de aire polar continental, y ahí están las temperaturas más o menos, tanto en temporada de invierno como en temporada de verano. Está la polar marítima, está la tropical continental, la tropical marítima en verano, y la ecuatorial marítima. O sea, vean la gran diferencia de humedad específica entre una masa ártica y una ecuatorial. O sea, aproximadamente 19 gramos por kilogramo. Suficiente como para que tengamos buena cantidad de precipitación. Dice que son cálidas, las propiedades son cálidas, muy húmedas e inestables. Entonces, cuando nosotros, ustedes han visto que cuando nosotros tenemos, antes de que un frente entre, tenemos temperaturas súper altas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Esa es la masa de aire cálida, ¿verdad? Y está esperando a
que esa masa de aire que nosotros tenemos acá arriba sea desplazada según se viene desplazando la masa fría. Y tenemos el pase del frente. Entonces, es muy importante ver, porque está relacionado no solo en superficie, es importante ver la parte alta de la atmósfera, la parte superior de la atmósfera. Este frente que está aquí en superficie, ¿verdad? Lo tenemos cerca de la superficie, va a tener una configuración muy diferente según se vaya desplazando en altura, según lo vayamos viendo en altura, o sea, acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes ven la parte trasera del frente, que vemos una alta presión, va asociada con la masa fría. Pero el frente se va inclinando hacia la parte del noroeste, en altura. Entonces, el frente arriba, ¿qué es lo que tenemos? Una vaguada en altura. Interactúa con la alta presión en niveles bajos, entonces, ¿qué tenemos? Una fuerte subsidencia. Por lo general, en la parte trasera del frente, o sea, donde está la masa fría, tenemos condiciones muy estables. Cielos despejados, sin precipitación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que el frente pasó sobre las costas de Honduras y el frente pasó y se metió hasta la Mosquitia, y todo eso entra y nos entra la masa fría, nosotros entonces vemos que la precipitación tiene que disminuir y las temperaturas tienen que bajar. Típico para nosotros tenemos eso. Ahí más o menos les describe cada masa después de la tablita, cada masa cuando es ártica, cuando es polar, cuando es aire tropical, cuando es aire ecuatorial. En eso de los movimientos verticales de la atmósfera, cómo se comporta la parte de los movimientos verticales cuando se viene desplazando la atmósfera, la masa, la estabilidad e inestabilidad según se viene desplazando la masa de aire. Ahí yo no creo que haya ningún problema. Y luego hablamos de los frentes. Los frentes ahí le detallan en cada uno de ellos cuando es caliente, qué es lo que sucede, cuando es cálido, cuando es frío. Ahí creo que no hay ningún problema en la simbología, no tiene que trazar su frente. No sé si ahí tienen alguna duda, porque creo que este no lo vamos a tocar mucho. La verdad que aquí ahí le describe más o menos cómo es la parte de los frentes. Y los fenómenos asociados, que habla de las partes de las depresiones atmosféricas, o sea, las bajas presiones, y donde le dice que las isobaras van disminuyendo hacia su centro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hablábamos de las isobaras? ¿Qué son isobaras? Líneas que unen la misma presión. ¿Okay? Entonces, isotacas, hablábamos de isotacas y parece que se habla un poco de isotacas. Circulación general. Líneas de viento. Y hablaban de la parte del viento, cómo se comporta en los sistemas estos. Al momento de que ustedes tienen un sistema de baja presión, entonces cuando yo tengo un frente, el frente tendría que trazarlo acá. Y aquí tendríamos que tener el sistema de alta presión. ¿Okay? Y por acá tendríamos que tener el otro sistema de alta presión. ¿Estamos?
Y hablábamos de que esta sería la masa más fría y aquí la menos fría va. Entonces esta viene desplazando el frente. El viento, ¿cómo se comporta acá? Hacia un centro, De afuera hacia adentro. en contra de las manecillas del reloj. El viento. Y acá el viento sale, pero hacia afuera va. Entonces tenemos un anticiclón y un ciclón. Hemisferio sur, al contrario. Aquí, pero hacia adentro. ¿Eh? Y aquí, hacia afuera. Entonces, así es la cosa. Así. Entonces, cuando yo hablo de algunos, entonces estábamos hablando de que el frente en sí es como una vaguada, ¿va? ¿Por qué? Porque hay un elongamiento del sistema de baja presión. Y la vaguada es eso, ¿va? El elongamiento del sistema de baja presión. Y la dorsal es el elongamiento del sistema de alta presión. Entonces, generalmente aquí hay condiciones más estables, generalmente aquí está la inestabilidad. Así, sencillo. Muy sencillo. ¿Qué más? Esto en cuestiones de datos de presión, pues simplemente aquí tengamos una isobara de 1020. Aquí tendríamos que tener una 1018, una 1016. Aquí tenemos que tener la 1016, 1018, 1020. Y si aquí tendremos que tener la 1014, 1012, 1010, 1008. Vamos. Sobre la parte del frente cálido, obviamente nosotros tenemos esto, el viento hacia acá, y en un momento el viento viene acá. Este viento viene por acá. En ese sentido. Ese es el patrón más o menos que podemos ver en un desplazamiento de un frente que se venga desplazando. Y los sistemas, cómo se comportan, sistemas anticiclónicos, sistemas ciclónicos, sistemas... y luego cuando ya ocurre la oclusión, que esto se va enrollando completamente y llega un momento que desaparece. Pierde características de frente. Y otra de las cosas, nosotros tenemos a veces algo así, que es la vaguada prefrontal. No sé si me han escuchado, ¿verdad? De la vaguada prefrontal. La vaguada prefrontal antecede al frente, a lo que es el eje frontal, ¿verdad? Entonces, a veces es muy común ver en un desplazamiento muy rápido también una línea turbonada delante del frente. No siempre se da, ¿verdad? A veces se da la línea de vaguada prefrontal, que tenemos siempre que antecede el frente. A veces nosotros tenemos, antes de que entre el frente, tenemos a veces la vaguada que nos cruza por nosotros y tenemos formación de nubes convectivas, acá solo en duras. Entonces eso es más que todo la vaguada prefrontal. Y luego
tenemos la entrada de lo que es la línea frontal. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. El frente estacionario, que es cuando hay en equilibrio, y el frente ocluido, que dice que dado que los frentes fríos se desplazan más rápido que los frentes calientes, o sea, la velocidad es más rápida, acaban por alcanzarlos. En estas condiciones el sector caliente desaparece progresivamente de la superficie, quedando solamente en altitud, o sea, se refleja nada más en altitud. Cuando los frentes se han unido, forman un frente ocluido o una oclusión. Las oclusiones pueden ser del tipo frío o del tipo frente caliente. Entonces, ya en la oclusión ya es cuando ya está por finalizar el frente, ya está el proceso de disipación. Y el frente estacionario, está en la imagen acá, que es más que todo cuando ya hay un equilibrio, ¿verdad? Que la masa de aire no desplaza hacia la masa de aire caliente, entonces se queda como estacionario. Entonces de ahí luego van perdiendo como características ya de frente, ¿verdad? Entonces ya nosotros tenemos la facultad para decir que el frente pues está entrando en una etapa de disipación. No sé si hay alguna pregunta sobre esto de los frentes y las masas de aire. O sea, hasta ahí sí estamos bien. Con lo de circulación general, ahí no hay problema, ¿va? Ahí, claro. Lo que dice es de leerlo bastante. Circulación general y la parte de lo último de análisis sinóptico es también solo leer. Ahí habla también un poco de la parte de los sistemas anticiclónicos, sistemas ciclónicos. No sé si alguien lo tiene pero sí, ¿cuál era el otro tema? Solo esos eran. Solo esos eran. Fácil. Total 100. Y la parte sí, de la presentación, sí me gustaría que se esperan interpretar, que lean todo el proceso de formación de nubes de tormenta. Esa presentación es muy buena, no es cualquiera que la tiene. Es muy buena. Y correcto, sí. Sí, le quise poner eso de la formación de los núcleos de condensación. Cuando esa parcela sube, ¿vieron? Cuando sube la parcela y encuentra los núcleos de condensación y empieza a formarse la gota, porque se necesitan núcleos de condensación. Para poder formar la gota, tiene que haber núcleos de condensación en el ambiente. Si no, no hay nada. Entonces, y eso tiene que quedar bien claro, ¿verdad? Que esa parcela que sube tiene que enfriarse, no calentarse, enfriarse. Se enfría, se condensa y ahí, en otra condensación empieza la formación de la nube. Y entonces se explica también lo del viento, las corrientes de viento ascendente. Ajá, sí. Es que ese es un factor importante para que se forme la nube, ¿verdad? El ascensor orográfico, ¿verdad? El ascensor orográfico es importante, ¿verdad? O como efecto local. Pero tenemos otros patrones que son ya un aspecto más de la escala. No sé si van a ver las escalas meteorológicas. La escala, ¿verdad? La escala local, la escala microescala, la escala local, la mesoescala, la escala sinóptica y la planetaria. Cuando nosotros tenemos efectos sinópticos, entonces los fenómenos que están dentro de esa escala sinóptica son los frentes fríos, los huracanes, tenemos, creo que las ondas tropicales, ya son escalas más grandes, que van de 100 a 1000 kilómetros. Y tenemos la mesoescala, que es una escala más pequeña.
que hay tenemos la paguada, y está la escala local, que ahí son los fenómenos de escala local, estrictamente como las brisas marinas, la formación convectiva en pequeña escala, como ser como ser una célula convectiva que lleva unos 4 kilómetros. Entonces ya ahí son escalas más pequeñas. Entonces cuando nosotros tenemos, dependiendo de la escala del fenómeno, nosotros vamos a hacer mejores pronósticos, ¿verdad? Dependiendo de las herramientas que tengamos, porque nosotros no podemos hacer un buen pronóstico en una escala local si no tenemos un modelo que nos dé realmente una resolución en una escala local de una escala. Entonces, los modelos que nosotros usamos son globales. Entonces, las pequeñas áreas no las van a ver los modelos globales. Es decir, no van a ver un valle, no van a ver una montaña. Entonces, de ahí viene toda la parte de la predicción, que tanto nos critican por los pronósticos, pero realmente son las herramientas que uno tiene. Son las herramientas que uno tiene. O sea, nosotros tenemos mucho efecto local aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un país muy montañoso. Entonces a veces nos hacemos maravillas con nosotros mismos. ¿Listo para el examen? Muy fácil. Enfóquense en la parte de no nos enfoquen así a decir, ay, que no sé cuánto. Que bien que le iba a decir, le voy a poner esto y ya te preguntan, no. Tienen como unas 4 o 5 preguntas que se hacen. Gracias, don Joaquín. Bueno, cuando nos pagan los Joaquín, vamos a... Vamos a tener un